estructura y función y mecánica ventilatoria. ¿Ya la viste? Sí, doctor, ya lo enviaron, ya el representante lo envió. Bueno, y gracias. Y les voy a mandar unas competencias que están ahí, el contenido más importante aparte. Cada trabajo tiene o cada exposición tiene sus competencias específicas, ¿sí? Yo la envío esta noche con las competencias y le envío lo de la clase del jueves, que es mecánica ventilatoria, ¿sí? ¿Vale? Bueno, doctor. Bueno, bien. El trabajo ventilatorio, básicamente, es lo que nosotros necesitamos para que haya movimiento ventilatorio. Necesitamos hacer un trabajo, o sea, una relación entre fuerza ejercida sobre una carga, es decir, una fuerza que vamos a aplicar nosotros sobre una carga que es el trabajo que tiene que ejercer para que se desplace, ¿sí? El pulmón o la caja torácica para que haya un ciclo respiratorio adecuado. Esto es por definición el concepto de trabajo. O sea, trabajo en física es presión por superficie. Esto es lo que decimos. O sea, la superficie básicamente es la distancia o recorrido de desplazamiento de ese recorrido. Y distancia se expresa como volumen sobre superficie. Entonces, si miramos esto, lo despejamos y nos queda que el trabajo es igual a, ¿sí? Como ven aquí ustedes, trabajo es igual a presión por volumen. Por eso el trabajo ventilatorio, ¿sí?, se expresa sobre una curva, que es la curva que nosotros llamamos presión-volumen, o volumen-presión, como la quieren llamar. Esta curva presión-volumen expresa varias cosas. Una curva que es histéresis, una histéresis en física, que es esto, ¿sí?, que implica una curva inspiratoria, que se refiere a este punto A, B, C, y una curva expiratoria, que sería C, E, A, ¿sí? Entonces, es lo que llamamos curva de presión-volumen, ¿sí?, o curva de adaptabilidad. Esa curva nunca es lineal, es una curva que si sumamos las dos, es una curva que da este aspecto semilogarítmico, ¿sí? Entonces, Doctor, sí. qué vergüenza. Lo que pasa es que el representante está intentando entrar hace como 5 minuticos y no ha podido. Ay, ya, qué pena. Muchas gracias. Bueno, bueno. ¿Listo? ¿Ya? ¿Me Sí, escuchan? señor, muchas gracias. Bueno, entonces esta curva de presión-volumen expresa exactamente lo mismo. El volumen pulmonar en relación a la presión pleural, ¿sí? La presión pleural es la consecuencia de ese trabajo respiratorio, de esa fuerza que se aplica para que haya un cambio de volumen. Es decir, necesitamos generar un gradiente de presión para generar un gradiente de volumen, una diferencia de volumen, ¿sí? Y entonces, esta curva expresa lo que ya decía, el comportamiento mecánico del pulmón, ¿sí?, como cuerpo elástico que es, porque es distensible y es elástico a la vez, ¿sí? Así entonces, ¿qué es el trabajo ventilatorio? Pues el trabajo ventilatorio es aquel que es llevado por el componente neuromuscular, o sea, los músculos respiratorios, ¿sí? Y estos músculos respiratorios son los que van a ejercer una fuerza. ¿Para vencer qué? Una resistencia, ¿cierto? Esa resistencia pasiva que ofrecen las estructuras del pulmón y de la caja torácica, ¿sí? Eso es el trabajo ventilatorio. Y cuando hablamos de resistencia, hablamos de dos tipos de resistencia. Una resistencia elástica ofrecida por el pulmón y por la caja torácica,
y una resistencia viscosa que es llamada resistencia no elástica. La RAW que yo le había ofrecido es la que ofrece la vía aérea al paso del aire. Entonces hay dos tipos de resistencia para que quedemos. De manera que un trabajo respiratorio o ventilatorio implica vencer dos fuerzas de resistencia, por eso se les llama trabajo elástico y trabajo resistivo, ¿sí? Entonces, el trabajo elástico y el trabajo resistivo es el trabajo ejercido por el pulmón o el trabajo ejercido por los músculos respiratorios que ejercen cambios de presión para vencer, ya sea las fuerzas elásticas del retroceso elástico del pulmón y de la caja torácica y la resistencia ofrecida por la vía aérea, por la viscosidad de las vías aéreas, ¿sí? Entonces, así se expresa trabajo respiratorio. Dos tipos de trabajo, uno resistivo y otro elástico. Esta curvita es muy interesante porque en condiciones normales uno tiene un promedio de 15 a 20 respiraciones por minuto y eso equivale a que cuando tenemos una frecuencia respiratoria normal, promedio entre 15 y 20, promedio, ¿sí? Tanto el trabajo elástico como resistivo está reducido. Lo mismo que el volumen corriente. Recuerden que el volumen corriente habíamos hablado de 500 centímetros. O sea que con un volumen corriente y una frecuencia respiratoria normal, ambos trabajos están reducidos. En ciertas condiciones se puede elevar. Por ejemplo, si yo elevo la frecuencia respiratoria, ¿sí?, y bajo el volumen corriente, ¿qué estoy incrementando? Trabajo resistivo. O lo contrario, si yo reduzco la frecuencia respiratoria e incremento el volumen corriente, ¿qué estoy incrementando? Estoy incrementando el trabajo elástico. Elástico. Correcto. Esta curva es muy diciente y es muy aplicada en medicina por nosotros. Cuando yo tengo un paciente que tiene una enfermedad de tipo resistivo, una resistencia muy elevada, por ejemplo, una bronquitis crónica, como tiene una bronquitis crónica, el trabajo resistivo de él está muy elevado. Entonces, ese paciente con un trabajo resistivo muy elevado tendría que reducir ese trabajo resistivo, modificando dos variables que son la frecuencia y el volumen corriente. De manera que si yo tengo un paciente con bronquitis crónica, ¿cómo respirará ese paciente para que ese trabajo resistivo se reduzca? ¿Más lento? Correcto, respira con una frecuencia menor, frecuencia respiratoria menor. ¿Y cómo estará el volumen corriente? Mayor. Mayor. O sea que es un paciente que respira lento y profundo. Distinto a un paciente, por ejemplo, que tiene una fibrosis pulmonar. Si este paciente tiene una fibrosis pulmonar, el trabajo elástico está muy elevado. Y estos pacientes tendrían que modificar su trabajo ventilatorio incrementando la frecuencia respiratoria y reduciendo el volumen corriente, o sea, respiran más rápido, pero más superficial. Eso es lo que está haciendo. Ahora, no olviden entonces que para hacer una inspiración, se deben ser dos fuerzas. Una fuerza que aquí está muy expresada, que es la famosa resistencia elástica y la llamada resistencia viscosa, ¿sí? Eso es lo que tiene que vencer, ¿sí? Después hablaremos. Quiere decir que para hacer una inspiración se tiene que vencer fuerzas de resistencia, que sumado a esto, lo resumo acá en esto que es muy complejo, pero simplemente estoy diciendo que deben ser dos fuerzas que son una fuerza de resistencia y una fuerza elástica, cuando uno está haciendo una inspiración, ¿sí? Y si es una expiración, pues eso si fuera una inspiración. Ahora, si fuera una expiración, básicamente la expiración no requiere esfuerzo pulmonar. ¿Por qué? Porque la expiración es un proceso pasivo, dado que en esta fase se utiliza la energía
almacenada durante la fase inspiratoria, ¿sí? La fase expiratoria, la expiración, es pasiva, ya lo decimos ahora. ¿Por qué? Porque no requiere trabajo muscular, sino lo que se requiere es esa fuerza de elasticidad que fue almacenada y que es liberada durante esta fase, durante la inspiración. Así de sencillo, pero no nos compliquemos. También habíamos hablado del fenómeno de histéresis. Histéresis, aquí ampliando esta gráfica, es esto, ¿cierto? Es la diferencia de la curva de distensibilidad, ¿sí? En relación a la expiración, o sea, la relación entre inspiración y expiración. Vemos que siempre, recuerde que esto aquí abajito implica la rama inspiratoria y esto acá es la rama expiratoria. ¿Y por qué eso tan raro? Porque simplemente cuando nosotros hacemos una maniobra, sea inspiratoria-expiratoria, con el mismo gradiente de presión, mire que durante la expiración se genera mayor volumen pulmonar comparado con la expiración, lo que llaman la histéresis pulmonar. ¿Y es debido a qué? Básicamente a lo que ya habíamos comentado nosotros por allá de la histéresis pulmonar al fenómeno del surfactante. Recuerden que durante la fase expiratoria, ¿sí? El surfactante está más concentrado. Entonces, al estar más concentrado, permite generar menos gradiente de presión para movilizar el mismo volumen pulmonar. Voy a hablarles más específicamente de la curva de volumen y presión para que me entiendan algo de ello. Entonces, si yo evalúo un paciente al final de una expiración, ¿sí? Digo, bote el aire hasta lo que más pueda. Entonces estoy generando un volumen respiratorio, volumen de reserva respiratoria. A partir de ahí queda un volumen residual. Entonces, a partir de ahí le digo, por favor, inspire. Y el paciente va a inspirar, va a hacer todo esto, ¿sí? Y entonces, esa curva, ¿sí?, de fase inspiratoria va a recorrer toda una serie de cambios de presión, ¿sí?, para generar un volumen específico, ¿sí? Yo quiero que ustedes miren esta gráfica de acá, que observen lo siguiente, ya después van a tener que entre más esfuerzo inspiratorio tengo, menos la presión pleural, ¿sí? Es decir, entre más esfuerzo hago para inspirar, menor tendrá que ser la presión. Recuerde que la presión pleural promedio es de -5 hasta -7,5 en una fase inspiratoria. Pero si yo genero una fuerza inspiratoria mayor, la presión pleural tendría que ser menor y esto ocasionaría un mayor volumen inspiratorio, ¿sí? Así entonces, vamos a comparar lo que es la inspiración, haciendo una analogía, insuflando un balón, ¿sí? Entonces vamos a inflar el balón, ¿sí?, al inicio. Entonces, para vencer esta fase, que es la fase 1, vamos a soplar esto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si tengo un baloncito acá, tendría que hacer mucho esfuerzo, ¿sí? Cuando yo logro insuflar demasiado este baloncito, va a llegar una fase donde inflándolo va a requerir menos esfuerzo. Una vez ya muy inflado, lo quiero volver a inflarlo más, pero requiere otra vez un esfuerzo mayor. Eso quiere decir que durante la inspiración hay 3 fases. 3 fases. Esas fases me están enseñando lo siguiente. La fase 1, que es esta que está aquí, ¿sí? O sea, corresponde al inicio de la inspiración, ¿sí? Aquí se requiere mucho esfuerzo, es decir, hay que generar un gradiente de presión muy elevado para lograr obtener un volumen pulmonar adecuado, ¿sí? Eso es lo que llamamos esto. ¿Y esto es debido a qué? Porque hay que generar mucho gradiente de presión, porque hay que vencer una fuerza. Esa fuerza es la fuerza de resistencia que ofrece el pulmón dadas las fuerzas de tensión superficial. Recuerde que en este caso, entonces, al inicio de la inspiración, la apertura alveolar, ¿sí?, se dificulta básicamente
por la resistencia que ofrece las fuerzas de tensión superficial. Una vez vencido eso, entraríamos en la fase 2, que es como la fase ideal, ¿sí? La fase ideal de compliance. Aquí es donde ocurre casi toda la inspiración, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a requerir menos esfuerzo para lograr una gran cantidad de aire inspirado, ¿sí? Es el lugar más eficiente donde ocurre ya realmente el trabajo respiratorio, porque ofrece menos resistencia para obtener una inspiración, ¿sí? Es la zona que nosotros llamamos de máximo reclutamiento alveolar, ¿sí? Aquí la inspiración o la inflación de los alvéolos se produce rápidamente. Y luego viene una fase 3, que es la fase final de la inspiración. Aquí hay que volver a hacer otro esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que vencer otra fuerza que se opone a ella. Es decir, hay que generar otro gradiente de presión para ingresar un volumen todavía mayor. Bueno. Y eso que no lo dije acá, perdón, que le dije. ¿Y esto es debido a qué? Que no está ahí complementado. Esto es debido a las fuerzas elásticas del pulmón, que están muy elevadas. Entonces, en resumen, ¿cuál es la rama en la inspiración? La fase 2 es la fase donde hay que generar menos gradiente de presión, ¿sí? Para lograr un volumen adecuado. Al inicio y al final habría que hacer un esfuerzo mayor. Si el alvéolo está muy colapsado, habría que generar mayor fuerza porque la tensión superficial, en ese caso, la tensión superficial está actuando y está colapsando el alvéolo, de manera que hay que generar mucha fuerza para eso. Y al final de la inspiración es debido a la presencia de fibras elásticas. O sea, la tensión superficial y las fibras elásticas se oponen a que el alvéolo, ¿sí?, se insufla. Eso es lo que dicen los libros de la rama inspiratoria. Eso tendría alguna aplicabilidad más adelante en el concepto de pacientes en cuidados intensivos. Decíamos que los pulmones tienen dos propiedades, la propiedad de complianza y elasticidad, porque son cuerpos elásticos. Pero no solamente el pulmón tiene propiedad elástica, también lo tiene la pared torácica, y así lo habíamos comentado, ¿sí? Y es lo que llamamos el fenómeno de adaptabilidad o complianza pulmonar, que es el fenómeno recíproco entre distensibilidad y elasticidad, ¿sí? Bien. Entonces veamos la elastancia, o sea, la propiedad elástica tanto de la caja torácica como el pulmón. ¿Cómo se comportan? Bueno, tienen comportamiento muy recíproco, pero en forma inversa. ¿Por qué? Pensemos en un pulmón que está aquí sin caja torácica. O sea, si sacáramos un pulmón de la caja torácica y lo ponemos sobre una mesa, este pulmón tendría a colapsarse, ¿sí? ¿Debido a qué? A que esas fuerzas elásticas del pulmón son fuerzas centrípetas que tienden a colapsar el pulmón. Lo contrario fuera, si miramos la caja torácica, ¿sí?, pero sin el pulmón, encontraríamos todo lo contrario, que esas fuerzas elásticas de la caja torácica son fuerzas centrífugas que tienden a expandir la caja torácica. Entonces, ¿qué observan ahí? Que estas fuerzas elásticas del pulmón y de la caja torácica son opuestas. La una es una fuerza ¿qué? Centrípeta, y la otra sería una fuerza centrífuga. Son fuerzas distintas, ¿sí? Entonces, no olviden que el pulmón y la caja torácica están unidos por la pleura, ¿sí? Son cuerpos elásticos que están unidos. De manera que el pulmón tiende a colapsarse y la caja torácica tiende a expandirse. Y ahí entonces que entre las pleuras hay un espacio pleural y ese equilibrio de fuerza centrífuga y fuerza centrípeta de la caja torácica y el pulmón, mírenlo aquí, son fuerzas distintas, lo que hace que la presión pleural sea ¿qué? Negativa.
¿correcto? Eso es lo que ocurre. Entonces, empecemos con la elasticidad del pulmón, ¿sí? O sea, la capacidad de encogerse, ¿sí? Del pulmón. ¿Ok? No olviden eso, ¿sí? Es una propiedad que tiene el pulmón en su estado de reposo, ¿sí? Es una propiedad intrínseca del pulmón, ¿sí? Él tiende a, no olvide, él tiende a ¿qué? A colapsarse, el pulmón. Y esto es debido básicamente a esas fuerzas de retroceso elástico, donde las 2/3 partes pertenecen a la fuerza de tensión superficial y una tercera parte está representado por las fibras elásticas. De manera que como es una fuerza que tiende a colapsar, a oponerse para que el pulmón se expanda, entonces a partir de un pulmón en reposo, decimos que un pulmón en reposo cuando está a capacidad residual funcional, ¿de acuerdo? Esto lo dijimos esta mañana. Entonces, si este pulmón se expande, es decir, si aumento el volumen pulmonar en el pulmón, ¿qué le pasa a esas fuerzas elásticas del pulmón? Se eleva. Aumentan, doctor. Claro, aumenta porque se opone a la distensibilidad. En la medida que yo aumento el volumen pulmonar, esas fuerzas de retroceso elástico pulmonar se elevan, ¿sí? Esto no quiere decir que la vía aérea se estrecha por el hecho de tener retroceso elástico, no. Recuerde que cuando el pulmón se expande, las fibras elásticas ejercen una tracción radial. Entonces, por un lado, se opone a que la caja torácica se ensanche, pero por otro lado, sobre las vías aéreas, estas vías aéreas se ensanchan, o sea, aumenta la geometría de esa vía aérea, ¿sí? Entonces, en la medida que aumenta el pulmón, el volumen pulmonar, las fuerzas de distensibilidad todavía más disminuyen, porque en la medida que aumenta más y más y más, esas fuerzas de retroceso que están elevadas van disminuyendo esa capacidad del pulmón de distenderse cada vez más, ¿sí? ¿Ok? Pero, como acá, en este fenómeno, se está ensanchando la vía aérea, los bronquiolos se están distendiendo. ¿Qué le pasa al flujo aéreo? Pues aumenta, ¿sí? Y esa presión transmural que mantiene la vía aérea permeable aumenta más, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, a medida que el volumen pulmonar aumenta, las vías aéreas intratorácicas, que no tienen soporte cartilaginoso, que son los bronquiolos, ¿sí? Experimentan una dilatación por el efecto de tracción radial que ejercen las fibras elásticas y aumentan la geometría. Y al aumentar la geometría, el diámetro del vaso, la resistencia viscosa de la vía aérea se reduce. ¿Sí? Esto se expresa básicamente, o lo podemos explicar también por otra ley que se llama la ley de Ohm, que la voy a repetir muchas veces durante todo este semestre, ¿sí? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que el flujo aéreo es inversamente proporcional a la resistencia, de manera que, ojo lo que estoy diciendo, si yo aumento el diámetro de la vía aérea, ¿qué le pasa a esta resistencia viscosa? RAW. Disminuye. Entonces, si disminuye, ¿qué le pasa al flujo aéreo? Aumenta. Exactamente, ¿sí? Ese es el efecto que tienen las fibras elásticas sobre la inspiración, ¿sí? Aumentan el flujo aéreo, ¿sí? A pesar de que, no olviden esto, se están oponiendo a que esta caja torácica se ensanche. Un efecto muy recíproco, ¿sí? ¿Ok? Ahora, todo lo contrario, ¿qué pasaría si yo, teniendo un pulmón muy inspirado, logro hacer una expiración hasta llegar a un volumen residual? ¿Qué le pasaría a esas fuerzas elásticas del pulmón? Todo lo contrario. En la medida que el volumen pulmonar disminuye, las fuerzas de retroceso elástico del pulmón disminuyen. ¿Es así o no? Sí, Todo lo doctor. contrario, claro, todo lo contrario. O sea, en la medida que el volumen pulmonar disminuye, las fuerzas de retroceso elástico se reducen. O sea, reduce esa tracción aplicada sobre las paredes.
y las vías aéreas tienden a estrecharse. No se estrecha por completo, ¿sí? Pero tiende a estrecharse, ¿sí? Y sobre todo menos todavía las que son cartilaginosas, ¿sí? Y entonces, en la medida que el volumen pulmonar disminuyendo, pues va aumentando esa capacidad del pulmón de distenderse, la resistencia, todo lo contrario, es mayor, el flujo disminuye, etcétera, ¿sí? Entonces, el comportamiento del pulmón, ¿sí?, de acuerdo al ciclo respiratorio, varía en esta curva de presión. A pequeños volúmenes pulmonares, miren aquí, a pequeños volúmenes pulmonares, ¿qué le pasa a esas fuerzas de retroceso elástico del pulmón? Disminuye. Y en la medida que aumenta la inspiración, el volumen pulmonar aumenta, ¿qué le pasa a esas fuerzas de retroceso elástico del pulmón? Aumentan. Aumenta, aumenta. Si miramos la curva, ¿esta curva es la ideal? No. Básicamente es una curva que es una curva, perdón, es una curva realmente así, ¿sí? Así como la estamos apostando. Me está diciendo en otras palabras que la elasticidad pulmonar es mayor a altos volúmenes pulmonares y disminuye en la medida que se aproxima el volumen residual, ¿sí? Ahora veamos todo lo inverso, hablando de propiedades elásticas de la caja torácica. Es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la propiedad elástica del pulmón? Recuerde que la caja torácica es una fuerza que tiende ¿a qué? Expandirse. Correcto. Entonces, miren, ya vimos esto del pulmón, ya no nos tenemos que discutir. Ahora veamos la flecha que está para afuera, que es una fuerza ¿qué? Centrífuga. ¿Cuándo es mayor la fuerza elástica? ¿Cuándo es mayor esa fuerza elástica? ¿Acá o acá? A la izquierda y abajo, ¿cierto? Es decir, a bajos volúmenes pulmonares, la fuerza que tiende a distender, a ensanchar la caja torácica es mayor y va disminuyendo en la medida que va aumentando el volumen. Hasta cierto punto, por ejemplo, el 70% de la capacidad pulmonar, esa fuerza elástica desaparece. Y si yo elevo todavía más, esa fuerza tiende a colapsar el pulmón, ¿sí? Una fuerza que se comporta muy distinta de acuerdo a los volúmenes pulmonares, ¿sí? Muy bien, eso es cuanto a las propiedades elásticas. Ahora hagamos una relación de pareja, ¿sí? Pongamos el tórax y el pulmón como si fueran un matrimonio. El tórax siempre piensa en escaparse. ¿Este sería quién? ¿La fuerza de quién? Del tórax. Eso. Y el pulmón siempre tiende a quedarse en casa, o sea, a colapsarse. Esto es la relación tóraco-pulmonar, o sea, las fuerzas elásticas del pulmón. ¿Qué pasaría si se divorcian estos dos? El tórax saldría todo el tiempo y el pulmón no saldría nunca, tendría a colapsarse, ¿sí? Por eso, como en toda relación, debe haber un punto de reposo, que es lo que llamamos punto de reposo del sistema respiratorio, como un acuerdo nupcial entre ambos, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese acuerdo? Hombre, que el pulmón y la pared torácica contemporizan, se ponen de acuerdo con el juez y dice, bueno, yo no salgo, pero usted tampoco se queda mucho rato y tal cosa, y logran un equilibrio de esas fuerzas opuestas. Cada uno por separado posee un punto de equilibrio donde las fuerzas centrífugas y centrípetas se van a igualar, que es lo que llamamos punto de reposo. Es decir, mientras que estén unidos el pulmón y la caja torácica, el pulmón no puede alcanzar el equilibrio porque el tórax siempre impide colapsarse. Lo mismo ocurre con el tórax, porque la elasticidad del pulmón se lo impide. Es decir, el
pulmón tiene un punto de reposo. Y ese punto de reposo se da al final de una expiración pasiva y esto coincide con lo que llamamos capacidad residual funcional, que es el pulmón cuando está ¿en qué? ¿En qué? ¿En reposo? Eso. Cuando el pulmón está en reposo, miren la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta que son matemáticamente iguales. O sea, si yo hago una diferencia entre ambos, me da igual a cero. Lo llama punto de equilibrio, porque esta tiende a ser más y esta a ser menos, pero de igual equivalencia matemáticamente. ¿Sí? Entonces, empecemos a mirar esta gráfica que es de la fisiología de Netter, del libro de Netter, que existe un punto de equilibrio que existe que está señalado acá. Ese punto de equilibrio le vamos a llamar punto cero, punto de presión cero, ¿sí? Que es cuando el pulmón está en reposo. O sea, esa fuerza de la pared torácica y del pulmón se suman, miren aquí, en el centro, y da un punto de equilibrio, que es el punto de reposo del sistema respiratorio. Ese punto de reposo es cero. ¿Por qué es cero? Porque es una suma matemática de equilibrio entre ambas fuerzas. Una fuerza que tiende a sacar el pulmón y otra que tiende a colapsarlo. ¿Sí? Entonces, esa suma algebraica de presiones, de retroceso elástico del pulmón y de la caja torácica tiene que ser cero, que es cuando coinciden con cuando el pulmón está en reposo. Y entonces, ambas fuerzas, una tracciona la pleura hacia adentro y otra, la pleura palatal, hacia afuera. En ese punto de reposo, ¿sí? La pleura, ¿sí? Genera una presión que nosotros llamamos presión pleural negativa. ¿Sí? Ok. Eso era el concepto de ¿qué? Elasticidad, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí. elasticidad. Listo. Entonces, digo, ¿elasticidad qué es? Una propiedad que tiende ¿a qué? Una fuerza que tiende a qué? ¿Una fuerza que tiende a deformar el cuerpo? Sí, a sacarlo o a entrarlo. ¿Sí? A mantener, no. Elasticidad, acuérdense que ya la habíamos definido como una fuerza que tiende a su estado de reposo. La caja torácica tiende a ensancharse, vuelve a su estado de reposo, mientras que el pulmón tiende a colapsarse a su estado de reposo. Son fuerzas distintas. No es que no es que la caja torácica tiende a distenderse, no, la caja torácica por su elasticidad tiende a su estado de reposo, pero es una fuerza que tiende a ¿qué? A ensanchar la caja torácica, porque la caja torácica en su estado de reposo mantiene la caja torácica ensanchada, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora todo lo contrario, distensibilidad, ¿sí? Que es lo que decimos confianza, la capacidad de expandirse, ¿sí? Lo mismo, es una propiedad intrínseca de los pulmones, ¿sí? Por definición. Entonces, la distensibilidad, que es la capacidad de distender el pulmón, se debe básicamente a que se genera un gradiente de volumen en relación a un gradiente de presión. En términos más prácticos, ¿sí? La distensibilidad, ¿sí? Se expresa en mililitros, o sea, volumen, como lo está diciendo aquí, sobre presión, ¿sí? Normalmente la distensibilidad entre nosotros está entre 50 a 200 mililitros por centímetro cuadrado, o sea, 100 mililitros centímetro cuadrado, ¿sí? Cuando se genera un gradiente de presión, pero cuando estamos hablando de distensibilidad, escúcheme, ¿sí? Estamos diciendo que el pulmón en relación a un cambio de presión sufre un cambio volumétrico, ¿sí? Si aplicamos esta fórmula en una respiración normal, podríamos decir que el volumen corriente, ¿sí? Que se produce durante una inspiración está dado por un cambio de presión, que en este caso se expresa como presión pleural, ¿sí?
Entonces, dice, bueno, es que la pleura genera un cambio de presión de -1 centímetro de agua. O sea, pues, es una diferencia. Entonces, cuando ese cambio de presión es de -1 centímetro de agua, esto moviliza 200 mililitros de aire. O lo que estoy diciendo. Y entonces, ¿qué presión se necesita para movilizar ese volumen corriente normal, que son 500 centímetros? ¿Cuánto se necesitaría generar de presión para que se movilicen 500 centímetros? ¿Recuerdan? 2,5. Claro, 2,5. ¿Se acuerda cuando estaba en reposo? ¿La presión pleural cuánto era? De 2,5. De -5. -5. Y en inspiración, ¿cuánto hubo el cambio? ¿Menos cuánto? -2,5. Eso. Y esos -2,5 centímetros fueron suficientes para movilizar cuánta cantidad de volumen de aire. Los 500 mililitros. Los 500. Eso es lo que llamamos distensibilidad. ¿Entendieron? Sí, doctor. Bueno, eso es muy bonito porque eso lo vamos a necesitar más adelante cuando ustedes estén por allá en anestesia, en cuidados intensivos y todo, van a valorar un paciente. Y el aparatico tiene ese, que le pone uno cuando hace mecánica ventilatoria al paciente, le está calculando la distensibilidad y le dice, distensibilidad menor de 50 mililitros por centímetro cuadrado. Ahí le está diciendo ¿qué? ¿Qué le está diciendo? Papá, ese paciente tiene una alteración de la distensibilidad. ¿Y usted qué tendría? Para mejorar esa distensibilidad, ¿qué tendría que poner? Para mejorar ese volumen inspiratorio que tendría que ponerle al aparato. ¿Mayor qué? Para que sea más distendible. Una mayor presión. Una mayor presión para mejorar esa distensibilidad, para generar un gradiente de presión adecuado. ¿Sí? Entonces, si miramos de nuevo la curva de presión-volumen, vemos que la distensibilidad mayor, pulmonar es mayor a bajos volúmenes pulmonares. Mientras que a altos volúmenes pulmonares, esa distensibilidad se disminuye. ¿Sí? La expresión de esas fuerzas. ¿Sí? Bueno, entonces, si el volumen pulmonar aumenta, perdón, disminuye, ¿qué le pasa a la distensibilidad? Momento, doctor. Incrementa, doctor. Aumenta. Todo lo contrario. Si el volumen pulmonar aumenta, ¿qué le pasa a la capacidad de distenderse el pulmón? Disminuye. Claro. Entonces, un pulmón es más expansible ¿a qué? A volúmenes ¿qué? A volúmenes más bajos, doctor. Claro, ¿sí? A volúmenes más bajos. ¿Qué es lo que ocurre fisiológicamente? ¿Sí? Entonces, hay algunas variables que pueden afectar esa distensibilidad o complianza pulmonar. Algunas variables le pueden afectar. Por ejemplo, los volúmenes pulmonares, el tamaño del pulmón, la complianza de la caja torácica, algunos factores. Por ejemplo, volúmenes pulmonares, ¿sí? Y esto se refiere a las enfermedades que son obstructivas o restrictivas, ¿sí? Esto sería la curva volumen normal. Entonces, cuando el pulmón está muy sobredistendido, mira, está muy distendido, la capacidad de distenderse el pulmón se reduce, porque ahora lo decía, ¿sí? ¿Se acuerda? A grandes volúmenes pulmonares, cuando el pulmón aumenta su volumen, ¿qué le pasa a la distensibilidad? Disminuye. Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, volúmenes pulmonares muy elevados, como el enfisematoso, esa capacidad de distensibilidad se afecta, ¿sí? Se reduce, ¿sí? Que son enfermedades de tipo obstructivas, ¿sí? Es un ejemplo de ello. Entonces, en ciertas enfermedades obstructivas, por ejemplo, el enfisema pulmonar, que es este paciente que estamos pintando aquí, estos pacientes tienen un problema. Y es que fisiopatológicamente, esto es lo normal. ¿Recuerdan la gráfica de qué es esto que hay aquí pintadito? Bronquiolo. Bronquiol. ¿Y esto que rodea qué es? Las fibras elásticas.
que ejercen una fuerza de tracción radial, ¿de acuerdo o no? Sí, doctor. Bueno, en esos pacientes con enfisema pulmonar, los neutrófilos que rodean esa vía aérea, destruyen las fibras elásticas, porque estos neutrófilos liberan una elastasa, ¿sí? Que rompe las fibras elásticas. Miren aquí cómo la rompieron. Está destruido estas fibras elásticas. Esto es lo que ocurre en el paciente enfisematoso. O sea, la destrucción de esta elastina, de estas septos o paredes septales de los bronquiolos, ocasiona una reducción de la elasticidad pulmonar, lo que ocasionaría un pulmón que es muy hiperinsuflado, o sea, un incremento. Un pulmón hiperinsuflado es un pulmón que ya quedó muy distendido, si lo quieren llamar así, muy distendido, que es el comportamiento de sus pacientes. Y uno los mira así, vea, cuando estén en semiología, van a ver un paciente enfisematoso. Y ese paciente enfisematoso tiene un tórax que se parece a un barril. Y parece un barril porque está ensanchado. Y está ensanchado porque tiene una gran hiperinflación pulmonar. Es decir, los volúmenes, que esto haría lo normal, de estos pacientes están muy, ¿qué? Elevados. ¿Y debido a qué? Miren, a esto. A una reducción de la elasticidad pulmonar. ¿Sí? Son pacientes enfisematosos por el lado, entonces genera unos grandes volúmenes. Y observen el volumen residual, cómo está elevado en ellos. Miren normal y miren estos pacientes, un volumen residual muy elevado. ¿Sí? Que es la característica de ellos. O sea, desde el punto de vista fisiopatológico, tienen hiperinflación, pulmón que tiene esa capacidad, que tienen esa capacidad residual funcional muy elevada, ¿sí? Y muy reducido esa capacidad inspiratoria. ¿Se acuerda que esto era la capacidad vital? Y todo esto, la capacidad residual funcional, pues tiene muy elevado todo esto, todo esto, sobre todo el volumen residual, muy elevado. ¿Sí? ¿Y eso es debido a qué? Fundamentalmente, el daño más importante de un paciente enfisematoso es debido a qué? A la destrucción de A la las de las fibras tasas. A la pérdida de elasticidad pulmonar. ¿Sí? Mire, es un pulmón muy distendido, con una pérdida de la elasticidad. ¿Sí? Entonces, esos pacientes tienen una pérdida de elasticidad. Son pulmones distendidos, por eso es decir, compliancia elevada. Y se comportan, míralo aquí a la izquierda, como si hubiera un volumen pulmonar bajo. Y se comportan como si tuviera un volumen pulmonar bajo. Es decir, las fuerzas de retracción de esas paredes alveolares están muy reducidas. ¿Sí? Muy reducidas. ¿Sí? Y esos volúmenes pulmonares están muy elevados en esos pacienticos. ¿Sí? Esto es la característica de sus pacientes enfisematosos. Aquí no me voy a meter con esta curva de presión-volumen para no complicarle la vida a ustedes. ¿Sí? Todo lo contrario en una enfermedad de tipo restrictiva. El que acabamos de ver, ¿enfermedad de qué tipo? Obstructivas. Eso. Ahora veamos pacientes que tengan enfermedad restrictiva. Una enfermedad restrictiva es que todo lo contrario tiene unas fuerzas elásticas muy elevadas. Miren acá, muy elevadas. Este es, por ejemplo, la vía aérea y por aquí estarían los bronquiolos, los alvéolos y todo lo que los rodea. Entonces esta línea negra indica que las fuerzas elásticas están muy elevadas o incluso, como en este ejemplo, que es un paciente que tiene un edema pulmonar. ¿Y qué significa edema pulmonar? Que hay un aumento de la tensión superficial por líquido en los alvéolos. Eso. Entonces, este alvéolo tendría que... Líquido dentro de él. Sí, pero esto tiende a qué? A colapsar A el alvéolo. colapsarse. Claro. Y esta fuerza
elástica está muy elevada. Esto tendría lo mismo, a colapsar esta vía aérea. O sea, son fuerzas de colapso, ¿sí? Una paciente con enfermedad restrictiva. ¿Se acuerdan cuando hablé de la curva inspiratoria? Habría dificultad en ese paciente de hacer una inspiración, mire, tanto al inicio como al final, porque las fuerzas elásticas están muy elevadas en los pacientes, ¿sí? O sea, las fuerzas de tracción ejercidas por estas paredes en las vías aéreas están anormalmente elevadas. Y si están anormalmente elevadas, ¿cómo se imaginarían ustedes la caja torácica de ese paciente? Al revés, tendría pues una caja torácica más, no sé cómo decirlo, una Más palabra estrecha. más estrecha. Más estrechita. Entonces piensen en esta enfermedad restrictiva. Mire, esto que hay aquí es que tiene mucho colágeno y fibra elástica alrededor, que tiende a colapsar. Entonces, el paciente, recuerden que estos pacientes van a hacer una inspiración, ¿sí? Y las fuerzas de retroceso elástico están muy elevadas, entonces tiene que ejercer como la distensidad está disminuida, tendría que hacer una fuerza inspiratoria mucho mayor que un paciente normal. Pacientes tienen un estado de fibrosis, de manera que tendría que generar mayor presión para generar un cambio de volumen. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, doctor. Entonces, esta es la caja torácica de un paciente, por ejemplo, un ejemplo de una fibrosis pulmonar, que tiene una enfermedad de qué tipo? Restrictiva. Y a diferencia de el enfisema, esto es lo normal, ¿cómo estarían los volúmenes pulmonares? Disminuidos. Exactamente. Entonces no olviden eso, ¿sí? Y todo lo contrario, en enfermedades restrictivas, la elastasia está elevada, la confianza está disminuida y se comporta como si tuviera un volumen pulmonar elevado. De las fuerzas de tracción están muy elevadas en ellas y se va a requerir mayor presión de insuflación para conseguir el mismo cambio volumétrico, ¿sí? Es lo que le pasa a esos pacientes. Dos mensajes grandes, entonces no olviden eso. Hablamos del fenómeno de confianza en esos pacientes. En paciente normal, paciente anormal. En paciente anormal se refiere a que en enfermedades restrictivas la confianza está disminuida y en enfermedades obstructivas estará. ¿Cómo es el pulmón? Muy distendido. ¿Cuándo ven ustedes el pulmón muy distendido? ¿En enfermedades de qué tipo? Obstructivas. Obstructivas. Claro. ¿Sí? Bueno, ojo pues. ¿Voy bien ahí? Entonces mire que ya les hablé de dos cosas. Elasticidad y distensibilidad. Ahora vamos a hablar de resistencia de la vía aérea. Me voy a referir a esa resistencia viscosa, o sea, esa resistencia no elástica. O sea, las fuerzas viscosas que se oponen al flujo de aire en las vías aéreas. ¿Sí? Si yo sigo este modelo matemático, ¿sí? Y voy a aplicar una ley que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice lo siguiente, ojo lo que le digo. Para que exista un flujo de aire, ¿sí? Flujo de aire, yo lo puedo invertir esta fórmula, ¿sí? Entonces la ley de Ohm me dice que bueno, apliquemos lo que está diciendo aquí, que la resistencia, ¿sí? Es inversamente proporcional al flujo. Es lo que está diciendo acá. Es decir, si aumento la resistencia a la vía aérea, ¿qué le pasa al flujo aéreo? Va a disminuir. O sea que la resistencia es inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Eso es ley de Ohm. ¿Sí? Ahora, miren otra ley, se llama la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille me está diciendo que la resistencia, porque estoy hablando de resistencia, en este caso ley de Poiseuille es directamente proporcional a diversas variables, por ejemplo, longitud del tubo, viscosidad del tubo, e inversamente proporcional
¿sí? Al gradiente de presión y a este que es el que más me interesa, a la cuarta potencia del radio, R elevado a la cuarta potencia. Ojo pues, el principal determinante de la resistencia al flujo es el diámetro, o sea, el radio, ¿sí? Y veíamos por allá que en una gráfica anterior que la principal resistencia está sobre esos bronquíolos medianos, o sea, los bronquíolos, los bronquios, perdón, segmentarios, ¿sí? Es el sitio de máxima resistencia de la vía aérea, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de resistencia a la vía aérea, pues la resistencia a la vía aérea está principalmente en la vía aérea superior y en la vía aérea intermedia, que representa el 30-40%, mientras que la vía periférica apenas ofrece una pequeña resistencia, un 10-20%. Volviendo al trabajo resistivo, ¿sí? La resistencia que ofrece la vía aérea, ¿sí?, tiene que ser vencida durante ese trabajo respiratorio y puede estar muy disminuida o muy elevada, dependiendo de qué. De la frecuencia respiratoria. ¿Y de? Volumen corriente. Correcto. ¿Sí? Entonces, hay ciertas situaciones que pueden incrementar la resistencia al flujo. Muchas alteraciones. Por ejemplo, ¿qué tal si yo produzco mucha secreción de moco? Exceso de secreciones. Esas secreciones de moco impactan sobre la luz de la vía aérea y esto elevará la resistencia. O, por ejemplo, una alteración en las vías aéreas, una contracción del músculo liso o una hipertrofia de esas glándulas, una inflamación, ¿sí?, o una destrucción del parénquima pulmonar en la región peribronquial. Todo esto eleva la resistencia al flujo, ¿sí? De ahí entonces que hay otra enfermedad obstructiva que ya no es el enfisema, sino el bronquítico crónico. Este paciente bronquítico crónico no es que pierda elasticidad como le ocurrió en el paciente enfisемatoso, es un paciente lleno de secreciones, por eso es cuando uno de los síntomas dominantes de ellos es la tos y la hipersecreción de moco. Recuerden que el moco en la vía aérea se produce apenas en hasta 30 mililitros día, pero en ello no, es mayor de 100 mililitros, ese moco está produciendo obstrucción de la vía aérea. Por eso, entonces, en esos pacientes, mire aquí el moco, representado en esta gráfica, ¿lo ven? Moco. Tiene un incremento en la resistencia al flujo de aire, tanto inspiratoria como expiratoria. Entonces, esta curva de volumen se desplaza así, se engorda este pedacito, esto que está señalado acá, debido a resistencia a la vía aérea, ¿sí? Entonces, un paciente con enfermedad obstructiva se comporta con esta curva de presión que se eleva por acá, diciéndome que este señor tiene dificultad para hacer una inspiración porque tiene una gran resistencia a la vía aérea. Por tanto, tenía que generar una mayor presión para lograr una inspiración adecuada. En ellos también hacen hiperinflación dinámica. O sea, tanto el paciente con enfisema como con bronquitis crónica tienen hiperinsuflado el pulmón. En ambos hacen hiperinflación dinámica. ¿A expensas principalmente de qué? ¿Del volumen? Del volumen residual, doctor. Sí. Entonces, ¿cómo distinguir un paciente con una enfermedad obstructiva? Si ustedes lo ven, no están viendo semiología, pero ustedes se imaginan un paciente. Me llega un paciente con una enfermedad obstructiva. ¿Cuáles son las dos principales enfermedades obstructivas? El enfisema y el EPOC. No, el enfisema y la bronquitis crónica. Ambos se llaman ¿qué? EPOC. ¿Y qué significa EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ambos tienen ¿qué? Hiperinflación dinámica. O sea que ambos tienen ¿qué? Grandes volúmenes pulmonares. ¿Y entonces a qué se dio eso? Si vamos al paciente enfisematoso,
¿A qué se debe que tengan grandes volúmenes pulmonares? A una pérdida de la ¿qué? Elasticidad. ¿Y a qué se debe que el bronquítico crónico también tenga hiperinflación pulmonar con grandes volúmenes pulmonares? Aumenta la complicidad o la distensibilidad. No, a un incremento de qué? Un De incremento la de la presión. resistencia. Claro, a un incremento de la resistencia al flujo de aire. Entonces son dos patologías distintas, con comportamiento fisiopatológico distinto. ¿Sí? Mire, este es el bronquítico crónico, que también tiene hiperinflación pulmonar. Ambos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el bronquítico crónico, ¿qué tiene elevado? El trabajo resistivo. Y en el enfisematoso, ¿qué tiene reducido? Un trabajo elástico disminuido. Eso. Ese es el comportamiento de estos pacientes. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, a ver si. ¿Por qué nombré esto? Porque es la base de lo que yo voy a explicar más adelante cuando veamos la valoración de estos pacientes con bronquitis crónica y enfisema. Esa es la base de lo que yo les estoy explicando. Es difícil, no es fácil. Ustedes están en segundo año y hay que comprender lo básico. Y eso es lo que yo estoy explicando aquí para que me entiendan. Lo normal de lo anormal. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Bueno, en mecánica ventilatoria hemos hablado del ciclo respiratorio o ciclo ventilatorio. ¿Qué es el ciclo ventilatorio? Lo que está mostrando la gráfica ahí. ¿Qué está mostrando la gráfica? La inspiración y la expiración. Correcto. ¿Sí? Eso es ciclo ventilatorio. Tiene dos componentes, inspiración y expiración. ¿Difieren ambos? Claro, totalmente. ¿En qué se diferencia? En el mecanismo en que se produce ambos. Por ejemplo, ¿la inspiración es activa o pasiva? Activa. Activa. ¿Requiere de qué? ¿De la acción de qué? De los músculos. De los músculos. ¿La inspiración es activa o pasiva? Pasiva. Pasiva. ¿Por qué? ¿Requiere de qué? Acción muscular. ¿Requiere de las fuerzas qué? Elásticas, ¿sí o no? ¿Estamos bien o no? Claro. Recuerde que cuando yo inspiro, estoy traccionando esa elasticidad del pulmón. Y entonces, cuando ya va a hacer la expiración, esa fuerza almacenada por esas fibras elásticas, recuerde que la fibra elástica vuelve a su estado basal. Entonces, la expiración es un proceso pasivo porque utiliza las fuerzas elásticas para volver a su estado basal. ¿Sí? En el tiempo de duración, claro, es más prolongada la expiración que la inspiración. Normalmente la inspiración puede durar 1.5 segundos y la expiración dura más o menos de 2 a 2,5 segundos. O sea que en cuanto al tiempo que tarda el uno del otro varía. Normalmente la expiración es más prolongada que la inspiración. Y en su función, pues claro, ¿sí? Entonces, empecemos con esto. Cuando el pulmón está en ¿qué? Reposo, doctor. Reposo. ¿Reposo qué significa? ¿Hay movimiento de aire? No, doctor. ¿Cómo está la presión alveolar? En cero. O sea que es igual a la atmosférica. ¿Se moviliza aire? No. No. Entonces, a partir de ahí, vamos a hacer una inspiración, ¿cierto? Pero entonces pensemos en la posición de reposo. ¿Cuál es el volumen corriente? Cero, porque todavía no se ha movilizado aire. ¿Cuál es la presión alveolar? Cero milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la presión pleural? ¿Cuánto es presión pleural? Menos 5 milímetros de mercurio. 5. ¿Sí? Entonces, al final de una expiración pasiva, o sea, cuando el pulmón está a capacidad residual funcional,
O sea, cuando está en reposo, los músculos respiratorios están en reposo, lógico. La presión alveolar es igual a la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la presión alveolar es igual a 0. O sea, homologable a 0. O sea, es igual a la presión barométrica o atmosférica. ¿Sí? ¿Está bien? Hay un equilibrio entre los dos. ¿Listo? Entonces es un pulmón en reposo. ¿Esto qué es? 0, ¿qué es? La presión alveolar. Correcto. ¿Y la presión alveolar es de cuánto? Armenia. 640 milímetros de mercurio. Igual a la presión barométrica. Si miro el gradiente de presión es igual a 0. Ahí está, 0. ¿Cuánto es la presión pleural? Menos 5, doctor. Eso. Vamos a ponerle un valor. Menos 5 milímetros o centímetros de agua porque es presión. O sea que es un pulmón funcional que está quietico, está en reposo, ¿sí? A capacidad. Entonces, ¿el alvéolo se colapsa aquí? No. ¿Tiene un volumen qué? Crítico, ¿cierto? ¿Por qué no se colapsó? ¿Por qué no se colapsa el pulmón cuando está en reposo? Por el surfactante. Ujú. Y las fuerzas elásticas. Claro, por la atracción de la fuerza, también por las fuerzas, el factor surfactante. ¿Hay flujo aéreo? No, no hay diferencia de presión. Correcto. Y hay un equilibrio entre las fuerzas de retroceso elástico del pulmón y de la caja torácica. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien. Entonces, si hay un equilibrio, esa presión que está aquí dentro de la vía aérea, mantiene permeable la vía aérea se colapsa. No se colapsa. ¿Por qué? Gracias a esa presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? La presión alveolar, ¿es de cuánto? 0. Menos la presión intrapleural, que es de cuánto? Menos 5. Menos 5 más 5, menos por menos, más. 0 más 5, 5. O sea, es una presión positiva que tiende a abrir la vía aérea. O sea que durante el reposo la vía aérea está permeable. Y siempre hay un equilibrio entre estas fuerzas de presión de retroceso elástico del pulmón. O sea, la presión de retroceso elástico del pulmón es más 5, que es esta fuerza que tiene acá. Y la presión de retroceso elástico del tórax, de la caja torácica, es menos 5, o sea, es esta. A 5 menos 5, ¿cuánto les da? 0. 0. Por eso es un equilibrio entre ambas, ¿sí? Por eso, en estado de reposo, esta presión llega ¿a cuánto? ¿A cuánto? Este es de menos 5, este es de más 5, ¿aquí estaría cuánto? 0. Hay un equilibrio entre ellas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar una inspiración del ciclo. Entonces la inspiración es que yo logre obtener un volumen corriente de ¿cuánto? De 500 mililitros. Entonces la presión alveolar desciende. ¿Desciende a cuánto? A menos 1, a menos 2, ¿sí? Ya, a menos 1, a menos 2 la presión alveolar. ¿Y la presión pleural estaba en cuánto? Menos 5. ¿A cuánto descendió? A menos 7,5, doctor. Eso es lo que está ocurriendo durante la inspiración. Y durante la inspiración se está movilizando aire. Sí, ¿cierto? ¿De dónde? Desde la atmósfera hasta hacia los alvéolos. Es decir, el aire se desplaza de la atmósfera al alvéolo gracias a que se ha generado un gradiente de ¿qué? De presión, doctor. De presión. Un gradiente. Un gradiente que favorece que el flujo de aire, que el aire se fluya, es decir, V. Y Doctor, este gradiente de presión tiene que vencer ¿qué? Algo que se la opone a ese resistencia. flujo. Exactamente. Y a eso se le llama ley de Ohm. Doctor, tenía una pregunta.
Sí. Con respecto a la diapositiva anterior, ¿la podría devolver, por favor? Ah, ¿La presión alveolar y la presión pleural son directamente proporcionales o están aparte? esta curvita acá, negrita aquí, es la presión alveolar. ¿Sí? Y esta aquí sería la presión pleural. ¿Sí? El comportamiento de ella, tanto en inspiración como en expiración. Son recíprocas en cuanto a que cuando hago un gradiente o una diferencia de presión entre ambas, me está hablando de la presión transpulmonar, que siempre dará positiva, mire, es positiva, para permitir que la vía aérea sea permeable, para que el aire fluya hacia adentro o hacia afuera. Listo, doctor. Gracias. Bueno, por eso cuando ustedes entran a leer esos libros, que son muy complejos, ahí ya tienen la base para eso. Entonces, el aire se tiene que desplazar, venciendo resistencias, ¿cierto? Venciendo resistencias según la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace para que el aire fluya de la atmósfera hacia los alvéolos? Pues disminuyendo nada más y menos que la presión en el alvéolo, ¿sí? ¿Ok? Disminuyendo la presión en el alvéolo, que es la respuesta básica. Y no olvide que en la manera en que el aire ingresa a la vía aérea, los bronquios, los bronquiolos que están libres de cartílago, que no tienen cartílago, tienden a ser muy permeables. ¿Gracias a qué? ¿A quién? La fuerza elástica. A la fuerza elástica del pulmón, que ejerce esa fuerza de tracción. Entonces, cojamos la base de inspiración, así de sencilla como la tenemos. Miren. Entonces, ¿qué leyes me pueden explicar estos mecanismos de que el aire ingresa de aquí a acá? Por la ley de Boyle-Mariotte y por la ley de Ohm. ¿Qué me decía la ley de Boyle-Mariotte? Cuando hay una diferencia de presión, pues tiende Cuando a la haber presión menor intratorácica es presión, mayor negativa, volumen. es decir, cuando aumenta el volumen, la presión intratorácica reduce y esto favorece el flujo de aire, aumenta volumen. ¿Sí? Y la ley de Ohm, entonces la ley de Boyle-Mariotte me está diciendo que la presión varía inversamente con el volumen. Es decir, si yo reduzco presión, aumenta el volumen. Ley de Boyle-Mariotte. Y la ley de Ohm me dice aquí que el flujo es directamente proporcional a ese gradiente de presión. ¿Sí? Es decir, para vencer esa resistencia en la vía aérea, se genera un gradiente de presión suficiente para mantener un flujo adecuado. Un flujo que permite entrar de la boca hacia el alvéolo. Ley de Ohm. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que dijo? Entonces, durante la inspiración, cuando los músculos inspiratorios están activos, o sea, se contrae el diafragma, etc., la presión alveolar desciende, es menor que la atmosférica. ¿Sí? Por eso se le llama una presión subatmosférica. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en ese sentido. Entonces, iniciemos la inspiración. Entonces empieza la inspiración. Mire, la presión pleural empieza a descender. La presión alveolar empieza a descender. Y la fuerza, el gradiente de presión permite mantener que el flujo de aire ingrese de la atmósfera hacia el alvéolo. Eso es lo que está permitiendo, porque se ha generado un gradiente de presión. ¿Se colapsa la vía aérea? No, ¿Se colapsa la vía aérea? No. ¿Gracias a qué? A que la presión transpulmonar se mantiene ¿qué? positiva. Positiva. Y esa presión transpulmonar positiva tiende a abrir la vía aérea, entonces permitiendo, además de la fuerza que ejerce la tracción de las fibras elásticas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurrió en la inspiración. Al final de la inspiración ocurrió lo mismo, ya, todavía desciende más la presión pleural, todavía desciende más la presión alveolar y se mantiene ese flujo de aire hacia los alvéolos. ¿Sí? Final de la inspiración, ¿qué ocurrió? La presión pleural
descendió a -8, aquí empieza la presión pleural en 0, ya empieza a reducirse la presión para que al final de esa inspiración la presión pleural caiga de nuevo a -8, a -5, ¿sí? A -5. Final de la inspiración. Entonces, después de la inspiración, ¿qué sigue? La expiración. ¿Y cuál es el objetivo de la expiración? Movilizar aire ¿de dónde? De los alvéolos hacia la atmósfera. ¿Y cómo logra eso? Aumentando la presión. En el alvéolo. No olviden que la expiración, de nuevo lo digo, es un proceso pasivo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la expiración, en este ciclo. Entonces, el volumen corriente va a descender de 500 a 0. ¿Sí? La presión alveolar, que estaba de +1 +2, ¿sí? Perdón, de -1 +2, empieza a elevarse a +1 +2. Y la presión pleural empieza a descender a su nivel basal. Recuerden que descendió a -7,5, -8, y empieza a descender. ¿Hasta cuánto? Hasta -5. Hasta -5. ¿Sí? Entonces, la fase de la expiración, ¿cómo ocurre? Por un proceso elástico del pulmón. Por eso es un proceso, ¿qué? Pasivo. ¿Requiere de uso de músculos respiratorios? No. Y esto es debido a, ¿qué? A las mismas leyes que yo les decía. ¿Sí? Ley de Boyle-Mariotte y ley de Ohm. Si el diafragma sube de nuevo, disminuye el volumen pulmonar, se aumenta la presión intratorácica, aumenta la presión en el alvéolo, genera un gradiente de presión para que facilite la salida de aire. ¿Sí? Que es lo que está ocurriendo acá. La presión pleural empieza a descender, la presión alveolar aumenta y se genera un gradiente de presión, ¿sí? Que es una aspiración que nosotros llamamos pasiva. Durante esa aspiración pasiva porque no está utilizando músculos accesorios, todavía la vía aérea es muy, ¿qué? ¿Muy qué? Permeable. O sea que todavía la vía aérea está abierta, garantizando que el aire fluya hacia afuera. Eso está bien en un ciclo ventilatorio normal, inspiración, expiración. Pero vamos a poner a un paciente a que haga una maniobra expiratoria ya forzada. ¿Forzada qué significa? Que se expulse el volumen expiratorio residual. Perdón, expiratorio de reserva expiratoria. Expiración forzada significa que el paciente va a hacer un esfuerzo. ¿Un esfuerzo de qué tipo? Muscular. Va a usar los músculos expiratorios. ¿Sí? Por eso llama una expiración forzada. Y entonces ya, ojo, en una expiración forzada, ¿sí? La presión pleural deja de ser negativa y pasaría a una presión positiva. Presión pleural que tendría que ser +20, por ejemplo, porque ya está usando músculos expiratorios. Entonces la presión pleural tiende a ser, ¿qué? Positiva, +10, +20, +30, ¿sí? Y la presión alveolar se suma a esta presión alveolar, perdón, a esta presión pleural. Entonces, la presión que rodea la vía aérea más la presión pleural va a dar una presión alveolar de +23. O sea, una presión suficiente para que el aire fluya por todo esto, esta vía aérea, a la boca. ¿Sí? Entonces, mire lo que está haciendo en un paciente con presión pleural. Está generando una presión máxima para que el aire fluya con esfuerzo. ¿Sí? Se cierra la vía aérea. Sí. No, ¿No? no. Si ustedes observan aquí, la presión transpulmonar, que es la suma de la diferencia, perdón, de presión alveolar, que sería +23, menos la presión pleural, ¿sí? Que sería 20. 23 menos 20, ¿cuánto me da?
Más 3 sigue siendo positivo. Sigue siendo positivo. En una expiración forzada, normal en un paciente en condiciones normales. ¿Sí? Aquí no vamos a mostrar esta gráfica, no voy a complicar. ¿Sí? ¿Ok? Eso es lo que ocurriría esto. En la medida que yo aumento el esfuerzo muscular, la presión pleural todavía se eleva. Mire, más 30. La presión pleural, pero esta que hay aquí, que es la presión alveolar, se sumaría a la fuerza de retroceso elástico, que sería más 3, ¿sí? Más la presión pleural, que sería 30, 33. El aire fluye. ¿Se colapsa la vía aérea? No, doctor. ¿Sigue siendo qué? Permeable. Positivo. ¿Sí? ¿Está bien? A más esfuerzo muscular, mayor presión pleural, mayor flujo aéreo. No olviden eso. ¿Sí? Es decir, a medida que la expiración progresa durante una expiración forzada, la presión pleural será mayor. Por tanto, la presión alveolar será mayor y en cualquier momento, en un momento dado, ¿sí? Las presiones en la medida que van alcanzando, esto es una gráfica mostrando el alvéolo. En la medida que va viajando hacia arriba, la tráquea, bronquios, la tráquea, y llega a la boca con una presión que iguala a la presión atmosférica, o sea que nunca la presión alvéolo va a ser igual a un bronquíolo o a la tráquea o a la boca. Siempre la boca va a ser igual a ¿cuánto? 0. O sea que en la medida que la expiración progresa, la presión va descendiendo. ¿Y por qué creen ustedes que la presión desciende? ¿Por qué se imagina que la presión va descendiendo? Ley de Ohm, aplíquenlo. Porque está ¿Disminuye la venciendo. resistencia? Claro, debido a la resistencia de la vía aérea. ¿Sí? Resulta que en algún punto de la vía aérea, ¿sí? La presión intraluminal, la presión que está aquí dentro de toda esta vía aérea, va a igualar a la presión que hay aquí, que es la presión pleural. O sea, 33 empieza a descender, ¿sí? A descender, etcétera. Y es lo que vamos a llamar nosotros compresión dinámica de la vía aérea. Ojo con lo que voy a decir. La compresión dinámica se refiere que durante una maniobra expiratoria forzada, esa presión de impulsión que se generó aquí en el alvéolo, ¿sí? Está condicionada por estas dos presiones. Presión pleural y la presión de retroceso elástico del pulmón. Aquí le damos un valor en una maniobra expiratoria, más 30 centímetros. Y la presión de retroceso pulmonar es de más 8. Más 30, más 8, ¿cuánto me da? Más 38, doctor. Eso, ¿sí? La presión de impulsión necesaria para generar un flujo durante una maniobra expiratoria está condicionada por dos presiones, presión pleural y presión de retroceso pulmonar, que en la suma sería igual a la presión alveolar. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Decíamos que en un momento dado, esta es la presión del alvéolo. Y cuando llega a la boca, ¿cuánto llega? ¿Con presión de cuánto? 0. 0. Ahora decíamos que partiendo de esta presión, venciendo resistencia, la presión va cayendo. 34, 30, 26, hasta llegar a 0. ¿Hasta ahí voy bien? Y que debería haber un puntico que llamamos punto de igual presión, donde la presión intraluminal que partió aquí iguala a la presión que hay en ¿dónde? En la presión pleural. En la presión pleural. ¿Sí? O sea, hay un punto
a lo largo de la vía aérea, en el cual la presión intraluminal es igual a la presión que rodea las paredes, que es el punto de igual presión, que es la presión pleural. ¿Sí? Ojo, ese punto de igual presión en condiciones normales, fisiológicas, ese punto cae sobre una vía aérea que tiene soporte cartilaginoso. Y como tiene soporte cartilaginoso, no se produce colapso de la vía aérea, por tanto no hay limitación del flujo. O sea que si miramos la gráfica acá, cuando cae este puntico, está cayendo sobre una de esas estructuras que hay acá, sobre los bronquios subsegmentarios, segmentarios, etc. Eso es lo fisiológico. ¿Sí? De manera que el punto de igual presión, desde el punto de vista fisiológico, divide la vía aérea en dos segmentos en una maniobra expiratoria forzada. Un segmento que es distal, ¿sí? Que es este que hay aquí, donde la presión intraluminal es mayor que la presión pleural, o sea, la presión extraluminal. Y un puntico donde la presión, ¿sí?, extraluminal, o sea, la que está afuera, es mayor que la presión intraluminal. Veamos aquí esta gráfica. Igual. ¿El paciente está haciendo la maniobra expiratoria forzada, sí o no? ¿Cómo sé yo? Sí, señor, por la presión que se ejerce en pues ahí está la presión pleural, que está más ¿Que 20. es una presión qué? Positiva. Positiva. O sea, me está diciendo, este señor está haciendo una maniobra expiratoria. Ahora veamos la presión alveolar. Me dice que tiene más 30. ¿Qué es la presión alveolar? ¿La suma de quién? Del retroceso elástico del pulmón más la presión pleural. Eso. ¿Cuánto es la presión de retroceso elástico del pulmón aquí? Ahí está, más 10 ¿Y y esta? 20, que es la presión pleural, entonces tendríamos una presión alveolar de más 30. Eso. Esta es la presión de impulso, para que el aire fluya. Pero el aire, en la medida que va pasando por esta vía intraluminar, esta presión desciende, ¿cierto o no? A 25, a 20, a 15, hasta 0. Va a llegar un punto donde esta presión, mírenlo acá, que hay aquí dentro de la vía aérea, iguala a la presión ¿qué? Pleural. Pleural. Este es el llamado punto de igual presión. Si cae ese punto de igual presión en una vía aérea cartilaginosa, ¿se colapsa la vía aérea? No, ¿Por qué? porque hay cartílago que soporta la estructura. Esto, porque el cartílago evita que en ese sitio se colapse la vía aérea. Entonces pongamos al paciente que respire más profundo, haga mayor fuerza, vean, o no. ¿Cuánto elevó la presión pleural? A 30, La presión de retroceso no cambió. ¿Cuánto es la presión alveolar? 40. Y sigue cayendo hasta que iguala la presión de la pleura, que sería más 30. ¿Estamos de acuerdo? Punto de igual presión. ¿Dónde caería? ¿Zona cartilaginosa? ¿Se colapsa el pulmón? No. Exactamente. Entonces, vamos a explicar qué es la compresión dinámica de la vía aérea. ¿Sí? Durante una expiración forzada, ¿sí?, a pesar de que la presión transpulmonar es positiva, ¿sí?, ese flujo aéreo, ¿sí?, se moviliza en contra de una fuerza de colapso de la vía aérea, que es el punto de presión, el punto de igual presión. Esto es lo que va a generar la compresión dinámica de la vía aérea. ¿Sí? ¿Y dónde ocurre?
¿sí? Esa compresión dinámica, ¿sí? Caería en una zona, ¿sí? Anormal, en condiciones de anormalidad, ¿sí? Es decir, en condiciones fisiopatológicas, como ocurre en el paciente con enfermedad obstructiva, EPOC, o sea, ya sea bronquitis crónica o enfisema, ¿sí? Estos pacientes que tienen esta enfermedad, la compresión dinámica de la vía aérea ocurre en sitios donde hay zonas, el punto igual caería en el punto donde hay vía aérea no cartilaginosa, y entonces se produciría colapso de la vía aérea, y esto llevaría a un atrapamiento de aire, ¿sí? ¿Qué significó eso? Que tanto en pacientes con EPOC, ¿cuál es este paciente? ¿Cuál habíamos pintado? ¿Qué tenía este paciente? Enfisema. ¿Y este otro? Bronquitis crónica. O en pacientes asmáticos, cuando hacen una maniobra expiratoria forzada, ¿sí? Se genera lo que llamamos compresión dinámica de la vía aérea, donde es inevitable el colapso de la vía aérea e inevitable que se presente lo que llamamos nosotros atrapamiento de aire. Y entonces en esos dientes vamos a encontrar, ¿sí?, hiperinflación pulmonar. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos van a hacer una maniobra expiratoria forzada, cualquiera de estos dos, o este paciente asmático, y esos pacientes hacen limitación al flujo por compresión dinámica. Recuerden que el paciente enfisematoso tiene disminuida las fuerzas de retroceso elástico del pulmón, o en este paciente asmático o con bronquitis crónica tiene resistencia a la vía aérea. Todos en común tienen limitación al flujo aéreo durante una maniobra expiratoria, ¿sí? Ellos van a realizar una maniobra expiratoria e inmediatamente estos pacientes van a presentar lo que nosotros llamamos compresión dinámica de la vía aérea. O sea, las fuerzas de retroceso elástico del pulmón en estos pacientes con enfisema están muy reducidas, o si es un paciente con bronquitis crónica, la resistencia viscosa está elevada. Así entonces, ojo que ya va a terminar para que puedes hablarles a ustedes. Pensemos en este ejemplo y con esto me voy. Paciente enfisematoso. ¿Cuál es la característica del enfisematoso? Mire la flecha. Una presión de resistencia elástica pulmonar más baja de lo normal. Más baja. Tiene el mismo esfuerzo, mire, hizo un esfuerzo muy grande. La presión pleural se subió a más 30. Sumen estos dos, ¿cuánto me da? 34. Es decir, empieza con una fuerza, con una presión de impulsión muy baja. Y entonces cuando llega acá, a este punto de 30, o sea, cuando iguala la presión intraluminal a la presión pleural, la vía aérea se colapsa. ¿Sí? Y este colapso produce un fenómeno de hiperinflación pulmonar. O sea, ellos no tienen la capacidad de hacer una maniobra expiratoria sin que la vía aérea se colapse. Es rápidamente el punto de igual presión se desplaza a una vía aérea colapsable, a una vía aérea no cartilaginosa, y es lo que llamamos compresión de la vía aérea. ¿Sí? O sea, el colapso de la vía aérea es inevitable, incluso a volúmenes pulmonares elevados, que es lo que le ocurrió a este paciente con enfisema. No importa con qué esfuerzo muscular ejerza esa maniobra expiratoria, el flujo va a descender indefectiblemente y el colapso de la vía aérea es inevitable, ¿sí? Inevitable, ¿sí? Lo mismo le ocurre al de bronquitis crónica. Al contrario de la bronquitis crónica, recuerden que esos pacientes tienen una resistencia muy elevada. Entonces esa resistencia hace que rápidamente, así tengan una presión de resistencia elástica pulmonar normal de 38, siempre va a caer una vía aérea colapsable. O sea, en ambos
el punto de igual presión se desplaza a una vía aérea colapsable, es la compresión dinámica. ¿Dónde vamos a entender esto? Bueno, lo vamos a entender cuando veamos una maniobra que se llama espirometría. Y nos vamos a dar cuenta que estos pacientes tienen limitación al flujo aéreo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me entendieron lo que he dicho? Sí, doctor. Bueno, espero que con lo que yo les mande entiendan mejor todavía. Tengo 10 minutos finales para hablarles de algún concepto de que llamamos nosotros ya de ventilación. Entonces, cuando yo estoy hablando de ventilación, mire que estoy hablando de intercambio gaseoso. Resulta que cuando hablo de ventilación, hablo de dos definiciones. Ventilación minuto o llamado volumen minuto respiratorio. ¿Y qué es la ventilación minuto o el volumen minuto respiratorio? El volumen corriente que se moviliza con cada ventilación durante un minuto. ¿Cuánto era el volumen corriente? 500 mililitros, doctor. ¿Y cuánto es la frecuencia respiratoria promedio normal? 15 respiraciones por minuto. Multiplicamos y nos da que el volumen minuto es de 7.500 mililitros minuto. Eso se llama volumen minuto respiratorio. Distinto al concepto de ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque no todo lo que expiramos llega al alvéolo y realiza el intercambio gaseoso. ¿Debido a qué? Al espacio muerto anatómico y fisiológico. Pues no todo el volumen llega. Entonces, a ese volumen corriente hay que restarle el espacio muerto. ¿Sí? Entonces sería, el volumen corriente, ¿cuánto era? 500. El volumen BD significa volumen de espacio muerto, 150. Pues si restamos nos daría 350, que es el volumen real que llega a los alvéolos. Y lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria y me da 350 por 15, me da más o menos 5.000 mililitros, o sea, 5 litros. ¿Cuánto era la ventilación minuto? 7.5 litros minuto. ¿Y cuánto es la ventilación alveolar? ¿Promedio? 5 litros. Sí. Pues si nos vamos a estos 5.150 mililitros, o sea, 5 litros. Es lo que llamamos ventilación alveolar. Muy presente. ¿Sí? Hasta ahí voy definiendo unos términos. ¿Sí? Unos términos. Ahora, ¿será que esa ventilación es homogénea en el pulmón? No. La ventilación nunca es homogénea. Cuando nosotros estamos en posición erguida, la presión pleural es más negativa, ¿sí?, en el vértice que en la base. Cuando yo les dije presión pleural de -5, en términos reales es falso, porque la presión pleural siempre es más negativa aquí en el vértice que en la base. Miren ustedes que en el vértice hay una presión de -10, mientras que en la base hay una presión de -5. ¿Sí? ¿Y esto es debido a qué? Al peso del pulmón. ¿Sí? Un pulmón mide más o menos de altura unos 30 centímetros. Y en la medida que vamos descendiendo, el pulmón pesa más. Y la presión pleural desciende de -10, aquí ya va descendiendo a -7,5, aquí a -5 y aquí a -2 centímetros de agua. ¿Sí? O sea que la presión pleural va aumentando en distancia vertical, ¿sí?, de la punta a la base debido al peso del pulmón. ¿Sí? Pues si eso es cierto, entonces hay diferencias regionales de presión pleural. ¿Sí? Aquí en el vértice de día, ¿cuánto? -10, y aquí de cuánto? -2,5. ¿Sí? De manera que la presión transpulmonar en el vértice aquí es mayor que en la base. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que los alvéolos del vértice, del ápice pulmonar,
sean más distendidos que las bases pulmonares. Es decir, como esta presión pleural es más negativa, tiende a distender más este alvéolo que está en la base. ¿Ok? Está en la base. No olviden eso. Entonces, hay diferencias de alvéolos. Habrá unos alvéolos grandes y unos alvéolos pequeños. Los alvéolos grandes están ¿en dónde? En el apex. Y los alvéolos pequeñitos están ¿en dónde? En En la base. base. Correcto. Estos alvéolos grandes los llamamos lentos y estos los llamamos rápidos. ¿Por qué? Porque estos alvéolos grandes experimentan cambios volumétricos más pequeños por unidad de tiempo, es decir, ventilan menos. Mientras que estos que son chiquiticos, llaman los rápidos, porque experimentan cambios volumétricos más grandes por unidad de tiempo, o sea, ventilan más. ¿Sí? Entonces, estos se contraen con más dificultad y estos se contraen más rápidamente. O sea, que hay alvéolos vértice base, alvéolos grandes, pequeños, estos se contraen menos, experimentan cambios volumétricos más pequeñitos. O sea que, pregunto de nuevo, ¿la ventilación es homogénea? No. ¿Sí? Si esto es cierto, demostrémoslo. Entonces hay diferencias regionales de acuerdo a los cambios de presión. De manera que los gradientes de presión dentro de la pleura varían de acuerdo a la altura del pulmón. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuál ventila más entre uno y el otro, observen que en la zona inferior, en la base pulmonar ventila mejor que el vértice pulmonar. Eso cuando el pulmón está erguido, ¿sí? Erguido. Entonces, no se les olvide eso que acabo de nombrar, ¿sí? ¿Qué zona del pulmón ventila mejor cuando el pulmón está erguido? Erguido es que estamos parados. ¿Qué zona del pulmón ventila más? ¿Vértice o base? La base, doctor. O sea que la base, zona inferior, ventila más. Allí están los alvéolos pequeñitos. Es una zona que ventila más que el vértice. Muy bien. Cierto. Listo. El jueves terminamos este tema para hablar un temita ya muy corto y empezar el tema de espirometría. ¿Sí? Por ahora, pues ya les mandé el material para que vayan complementando y si van teniendo preguntas, pues la podemos hacer en otras condiciones o en otros espacios o si quieren en la misma clase, lo que podamos complementar. ¿Sí? Espero que hayan hoy entendido. Lógicamente que esta educación virtual no es lo mismo que la presencial, pero espero que con las bases que yo les dejo ahí en el material de Word, ustedes comprendan mejor el tema. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Doctor, yo tenía una pequeña pregunta con respecto a lo último que dijo. De pronto lo que nos acaba de decir está relacionado con el hecho de que algunos, pues no sé si tenga relación, los pacientes con COVID-19 que ponen en posición de decúbito supino, porque mejora la ventilación, ¿no? No, es al contrario. Lo vamos a ver el jueves. ¿Sí? Observe esto. Decúbito prono, perdón. Decúbito prono. ¿Sí? Cuando nosotros colocamos un paciente en decúbito prono, o sea, boca abajo, ¿sí? La ventilación se vuelve más homogénea. Por eso se ha demostrado, miren aquí la respuesta, se ha demostrado que en estos pacientes, ¿sí? Vea la posición, ¿la ves? ¿Decúbito qué? Prono. Prono. En esos pacientes, tenerlos en posición de decúbito prono mejoran la ventilación se vuelve más homogénea. De ahí entonces que la mayoría de las unidades de cuidado intensivo colocan a esos pacientes que reciben ventilación mecánica, los pacientes en decúbito prono, ¿sí? Y esto mejora el pronóstico en estos pacientes que tienen síndromes de dificultad respiratoria,
¿sí? Recuerde que el COVID altera la síntesis de surfactante y esto lleva a síndrome de dificultad respiratoria grave. Por eso recomiendan a esos pacientes ventilados ponerlos en decúbito prono durante 16 horas día. Y eso es una de las medidas que mejoran el pronóstico de estos pacientes. ¿Sí? Ahí está la respuesta, pero gracias por eso. Bueno, el jueves la vemos. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Muchas gracias, claro que sí. ¿Aprendieron? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, me alegra. Que tengan un feliz día y nos vemos si Dios y la Virgen quieren, pues. ¿Sí? Bueno. Igualmente, doctor, feliz día.